5 horas de declaración indagatoria del juez Ariel Lijo, que lo investiga en su relación con la quiebra de la empresa Chicone y lo acusa, entre otras cosas, de la posibilidad de que el vicepresidente, cuando era ministro de Economía, haya hecho maniobras para quedarse con la empresa bajo su propiedad. Cuando salía de su casa para ir hacia los tribunales, Vudú habló. Yo voy a ir a contar la verdad, voy a recibir todas las preguntas y las voy a evacuar. Así que muchas gracias. Les agradezco mucho estar acá. Eso fue lo que dijo. Después llegó, había un nutrido grupo de simpatizantes en los tribunales porteños, que después se fue dispersando hasta que finalmente no quedó prácticamente nadie. A la hora que Vudú finalmente abandonó los tribunales, eran militantes kirchneristas ligados a asociaciones, sobre todo juveniles militantes. Llegó cerca de la 1 de la tarde acompañado de sus 2 abogados, que fueron los presentes durante la declaración indagatoria. Pidió, porque llegó con un camarógrafo también, un camarógrafo sin identificación, y pidió al juez poder grabar, filmar la audiencia, que le dijo que no. Citó algunos artículos de la Constitución y las leyes para impedirle esto. Dijo, está en el proceso escrito del proceso judicial, en la parte escrita del proceso judicial, y le negó esta posibilidad. Después estuvo aproximadamente 5 horas hablando, con un break al medio, a eso de las 2:30 de la tarde para almorzar, y obviamente no se conoce los datos precisos sobre lo que dijo o las respuestas que respondió. Habrá que ver si eso luego trasciende, sobre todo parte de los abogados, de la parte querellante. Lo que sí había prometido Vudú a través de sus voceros es que iba a hablar en algunos minutos con la prensa, algo que todavía no ha ocurrido. En el día de hoy, de todas maneras, independientemente del contenido de la indagatoria que se desconoce, la novedad fue que la Sala Primera de la Cámara Federal declaró abstracto el pedido de nulidad de los testimonios de familia Chicone que habían hecho los abogados de Amado Vudú, es decir, que confirmó la validez de los testimonios de la familia Chicone, lo que se trata de un revés para la defensa del vicepresidente, que pretendía invalidar testimonios que lo comprometen en la causa. No hay que olvidarse que el otro día, públicamente, algo que dijo ante el juez, uno de los hijos de Chicone dijo que Vudú se quedó con la empresa Chicone Calcográfica. Bueno, estamos hablando de una causa que ya tiene su pequeña, breve historia, la causa Chicone. Arrancaron hace aproximadamente 2 años, un poco más, como a partir de la crisis, de la situación financiera que tenía la empresa, de abultadas deudas, incluso le debía mucha plata a la AFIP. Aquí los antecedentes más importantes de la causa. Los verdaderos problemas para Vudú empezaron en febrero de 2012, cuando fue denunciado ante la Justicia Federal por su supuesta participación en el proceso de salvataje de la ex Chicone Calcográfica. Esa empresa afrontaba un proceso de quiebra, el cual quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, y fue Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Van de Broele, director de la sociedad The Old Fund, que se quedó con Chicone, quien denunció que este era testaferro del vicepresidente. En ese camino, el entonces fiscal del caso, Carlos Riblo, dispuso un allanamiento en el departamento ubicado en Juan Amanso al 700, en Puerto Madero, del cual Vudú era su titular, y alquiló al abogado Fabián Caroso Donatielo. En ese departamento vivió Van de Broele, pues en el operativo se encontró recibos a su nombre de pago de expensas y el servicio de cable. 7 días más tarde se produjo la renuncia del entonces Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, empujado por Vudú con el aval de la Casa Rosada. Pero no fue el único empujado fuera de la causa. El 26 de abril de 2012 era apartado el juez Rafecas por decisión de la Cámara Federal y a partir de un pedido hecho por los abogados de Vudú. El motivo fue un intercambio de mensajes de WhatsApp que mantuvo Rafecas con el abogado Ignacio Danuso Iturraspe, amigo del magistrado y abogado de José María Núñez Carmona hasta 2008. En reemplazo de Rafecas fue sorteado el juez federal Ariel Lijo, y este resolvió días más tarde unificar una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Vudú al expediente por caso Chicone. El fiscal federal Jorge Dilelo intervenía en el expediente por enriquecimiento ilícito y por decisión del hijo pasó a ser quien se quedó con ambas causas. Tras varias medidas de prueba, a finales de 2013,
El hijo escuchó como testigos al fundador de la empresa gráfica, Nicolás Ciccone, y a su yerno, Guillermo Renwick. Ambos aseguraron que Vudú participó de 2 reuniones mostrándose interesado en el futuro de la firma y luego que ellos solicitaran una moratoria ante el proceso de quiebra que afrontaba la empresa. Según los testigos, ahora citados como acusados por el juez, Vudú designó como hombre de confianza a su amigo José María Núñez Carmona y fueron obligados a ceder el 70% de las acciones de Ciccone. El 6 de febrero de este año, el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria de Vudú, Núñez Carmona, Van de Broele, el titular de la FIP Ricardo Echegaray, pero también de Nicolás Ciccone y Renwick. Al día siguiente, inesperadamente, Vudú se presentó en tribunales para ponerse a disposición del hijo e intentó hacer una declaración, pero no pudo, pues solo había un pedido fiscal sin resolver por parte del juez. La última señal que hubo antes del llamado indagatoria fue el 16 de mayo de este año, cuando la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de sobreseimiento del vicepresidente. Para Vudú no había delito porque intervino ante un pedido de la FIP para resolver si debía otorgar o no una moratoria a Ciccone ante el proceso de quiebra. Hoy, después de todo esto, le llegó el turno a Vudú para dar cuentas de su accionar ante el juez Lijo. Le robaron, se llevaron su remis, lo ataron a un árbol.